Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelisa Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Una de las preguntas que todos nos hacemos alguna vez, en estos tiempos con más frecuencia, es ¿por qué hay mal en el mundo? Es decir, ¿por qué todo nos sale bien? ¿Por qué no todos son buenos? ¿Por qué hay dolor y sufrimiento, catástrofes y calamidades? ¿Por qué hay gente que piensa mal, desea mal, actúa mal y hasta disfruta hacer el mal? ¿Qué es el mal? ¿El mal es algo positivo que existe o es otra cosa? Si alguien es creyente, ¿Dios creó el mal? Si es así, ¿por qué lo hizo? ¿Querrá entonces librarnos del mal si Él lo creó? ¿Cómo se debe entender el mal? ¿Cuál es su naturaleza y origen? ¿Se le puede eliminar de la vida de los hombres? Las cuestiones que acaba de enumerar son, sin duda, de la mayor importancia, al menos para los que se la preguntan. Y los grandes pensadores de Occidente han tratado de las formas más diversas, desde múltiples perspectivas propias de cada pensamiento, de considerarlas. Supongo que en algunas corrientes el mal tiene mayor importancia que en otras, como el bien o el placer. En esto hay un hecho que llama la atención. En general, los pensadores se han ocupado de buscar razones para el mal, para el dolor humano, para sus sufrimientos, sus congojas, de contestar a la pregunta que usted hizo. Pero casi nadie se ha ocupado de explicar por qué tenemos que disfrutar del bien, de la bondad, del placer, de la buena vida, o de una buena vida después de la muerte. Es curioso eso de buena vida después de la vida. Pero ciertamente los filósofos proponen modos de tener una vida feliz, o en todo caso, una buena muerte. Pero se da por hecho que debemos tener una vida feliz, y su preocupación es en qué consiste y cómo podemos tenerla. Aunque no faltan las propuestas en favor del dolor. En Venezuela, por ejemplo, una de las consignas con las que el régimen del presidente Chávez mantuvo el poder hasta su muerte era con hambre y desnudo por la revolución, o con hambre y sin empleo con Chávez me resteo, que no eran promesas de una vida feliz, pero una mayoría de los venezolanos las apoyaron y siguen apoyando estas propuestas, aunque en buena medida se hayan concretado, aunque no para todos que siguen optando por la buena vida. También esto es curioso, optar por la travesía del desierto de Moisés, pero sin tierra prometida. Algunas religiones sí dan razón de esta situación de dolor. Por caso, el cristianismo,
que nos dice que no debemos esperar felicidad en nuestra vida porque este es un valle de lágrimas. Y justifican por qué es así. El pecado original de Adán. Sé que usted es una defensora de eso que llaman la exaltación de lo femenino, pero no debe olvidar que, según relata la Biblia, en el ingreso del mal en el mundo por la desobediencia de Adán, Eva también tuvo algo que ver. Debo aceptar que sí. Digamos, el pecado original de Adán y Eva que misteriosamente heredamos porque pareciera que los hijos heredan los pecados paternos, al menos algunos, y otros heredan solo los beneficios. En fin, salta a la vista que la discusión del tema es muy larga para uno de nuestros encuentros. Pero, ¿no podríamos presentar a algún filósofo que haya tratado el tema del mal para así tener, al menos, un acercamiento, una primera aproximación? Por supuesto que sí. Y dada la forma en que se desarrolló nuestra charla hasta aquí, y por nuestra cristiana tradición, por el peso que ha tenido en el desarrollo de la cultura de Occidente, podríamos acercarnos a la manera en que Agustín de Hipona, que en el catolicismo se conoce como San Agustín, enfocó el tema del mal, y que ha sido una de las interpretaciones más influyentes en los siglos que le siguieron hasta nuestros días. Es interesante señalar que, aunque Agustín fue uno de los pensadores de la cultura europea, nació en el norte de África, en Tagaste, que pertenecía a la provincia romana de Numidia, en el 354 y murió en el 430. Su madre, reconocida en el catolicismo como Santa Mónica, y que nombra una urbanización caraqueña, era cristiana, pero Patricio, el padre, era un pequeño propietario pagano. A pesar de que en la antigüedad se identificaba a las personas principalmente por su lugar de origen, en el caso de Agustín se lo conoce como Agustín de Hipona por haber sido nombrado obispo de esta ciudad, también en el norte de África en el 397. La prueba de la grandeza e importancia en la cultura occidental lo muestra en que es una de las figuras que se identifican con solo el nombre, sin otro aditamento, como cuando decimos Leonardo, Miguel Ángel, Pedro y Pablo, Napoleón o Platón, que en este caso ni siquiera era su nombre, sino su sobrenombre. En el cristianismo, Agustín es un doctor de la Iglesia. ¿Qué es un doctor de la Iglesia? Doctor de la Iglesia es un título otorgado por el Papa o un concilio ecuménico a ciertos santos en razón de su erudición y en reconocimiento como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. El cuerpo de creencias del cristianismo se ha construido sobre los evangelios y los logros intelectuales de estos doctores. Agustín fue declarado doctor de la gracia en 1295 y es respetado y venerado en numerosas corrientes cristianas, tanto católicas como protestantes. La vida de Agustín es por demás interesante y merece conocerse su itinerario filosófico y religioso, que él mismo dejó reflejado en páginas memorables, habiendo sido el creador de ese género literario llamado Confesiones, suerte de biografía espiritual. Pero vayamos hoy en busca de sus aportes a la manera que tenemos de entender el mal. El tema lo preocupó desde su juventud, probablemente debido a la influencia que ejerció en él la lectura de Hortensius, una obra de Cicerón, el pensador romano que vivió entre el 106 y el 43 antes de nuestra era, y que se ha perdido, pero sabemos por referencias que allí se presentaban aspectos de la teoría del orfismo y del Platón.
El orfismo era una corriente religiosa en Grecia, paralela a la oficial, que es la más difundida y que más se conoce. El orfismo tuvo gran influencia en Platón, quien adoptó muchas de sus propuestas. Para ellos, el nacimiento es como una expiación de un pecado que el alma debe pagar uniéndose a un cuerpo, al que se encuentra encadenada como prisionera, como en una cárcel. De allí las ansias del alma por liberarse de esas ataduras que le impone lo material. Liberación que, según el platonismo, se logra mediante la filosofía y la vida de reflexión. De manera que para el orfismo y el platonismo, el cuerpo, la materia, se identifican con el mal, ya que es cárcel del alma, su tumba. Platón, en su diálogo El Timeo, dice explícitamente que la materia es causa real del mal. En esta subvaloración de la materia está el origen de muchas corrientes, tanto cristianas como no cristianas, que buscan la felicidad negando los placeres materiales y sometiendo al cuerpo a toda suerte de mortificaciones para así debilitar al carcelero del alma. Pero también hay otras, algunas de las cuales fueron perseguidas, que sostienen que, dado que la materia es el mal, y esto es algo que no puede corregirse, y dado que somos cuerpo y alma, estamos obligados a darle gusto al cuerpo, como diríamos por aquí, sin que esto tenga consecuencias morales, porque no somos responsables de que la materia sea el mal. Como siempre destacamos, a cada paso sale tema para nuevas travesías, como este que acaba de mencionar. Pero ahora volvamos a Platón, que mantiene su posición a lo largo de toda su obra. Y en la titulada Las leyes, quizá por influjo de religiones persas, presenta una lucha entre alma cósmica, buena, y una mala, identificando a la mala con la materia. En esto vemos relaciones con el maniqueísmo, la religión que sostiene que hay una lucha entre un principio del bien, la luz, y uno del mal, las tinieblas, lucha que tiene al hombre como territorio de combate, que en forma atenuada se refleja en la presencia del diablo en el cristianismo. Y también reencontramos esta dualidad en las figuras de Thor, el bien, y Loki, el mal, los hijos de Odín en la mitología germana. Por otra parte, hemos de señalar que para el orfismo y el platonismo, la felicidad no tenía una exclusiva vinculación con el presente, ya que consideraban que el alma era eterna y capaz de atravesar sucesivas encarnaciones, a través de las cuales se podía perfeccionar. En consecuencia, la felicidad se vincula al futuro, un futuro que las acciones del presente determinaban si se alcanzaba o no. Todas estas propuestas van a influir en la que finalmente haga el cristianismo, que es como llegan a la mayoría de la población entre nosotros. Podemos entonces decir que hay una responsabilidad personal en alcanzar esa felicidad, y es el alma misma, las acciones de la voluntad, las que determinan nuestro destino personal futuro, en oposición a la materia corpórea, causa del mal.
escuchamos un fragmento de la Sonata del Diablo de Giuseppe Tartini. Comentamos de las corrientes órfico-platónica y el maniqueísmo, y ambas lograron en su momento la adhesión del joven Agustín, pero cuando abrazó la fe cristiana las abandonó por considerarlas incompatibles con ella. ¿Y cuándo dio el paso al cristianismo? Su madre oraba permanentemente para su conversión, estando Agustín casado y con un hijo, Deodato, lo que finalmente resultó de su trato con San Ambrosio, obispo de Milán, y que se materializó con su bautismo cuando tenía 36 años. Entonces volvió a África, donde se retiró a una vida monacal. En el 391 viajó a Hipona, donde sus dotes eran conocidas, y allí la comunidad forzó su nombramiento como sacerdote, y luego, en 397, como obispo. Para no irnos de nuestro tema, ¿por qué Agustín consideró que la identificación del mal con lo material y con el cuerpo es incompatible con el cristianismo? Porque también en el cristianismo hay quienes promueven la negación del cuerpo. Sin duda que dentro del cristianismo, como en otras religiones y corrientes de pensamiento, encontramos vías ascéticas que colocan al cuerpo en posición minusválida. Pero Agustín sostiene que, si se piensa que el mal tiene una realidad positiva en el cuerpo, es decir, que el mal es tan real como el bien, y Dios ha creado todas las cosas, y también a nuestro cuerpo, entonces significa que Dios habría creado el mal, con lo que Dios se encontraría en una situación sumamente difícil, ya que siendo suprema bondad, habría sido el creador del mal. Ciertamente, porque para el cristianismo Dios también ha sido el creador de la materia, por lo que la materia no puede asociarse con el mal, como lo hemos visto que sostenían los órficos y el platonismo, ya que no puede admitirse que Dios haya creado el mal. Para resolver la situación, Agustín recupera otra idea de Platón, que identificaba el ser con lo bueno y lo bello. De manera que si Dios ha creado todo lo que es, y todo lo que es bueno, lo creado por Dios se identifica con el bien y no puede incluir al mal. En otras palabras, si todo lo que es bueno, y Dios ha creado todo lo que es, todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero, como vimos, la experiencia del mal es innegable. Si Dios no lo ha creado, ¿cómo se explica? Para Agustín, el mal solo puede consistir en una ausencia, en la negación del bien. Es como el frío, que no tiene realidad, sino que es el nombre que le damos a la ausencia de calor. El frío no tiene realidad en sí mismo. Lo que hay es más o menos calor. En forma análoga, el mal no sería otra cosa que la ausencia de bien. El mal sería pura negatividad. No tendría realidad positiva alguna. No sería resultado de una creación divina, sino la negación del bien, que se identifica con el ser, que es lo que Dios ha creado. Dios ha creado todo lo que es, y no puede hacérselo responsable de lo que no es. Pero lo que es limitado, finito, y en esta esfera Agustín ubica al mal, en la ausencia de ser, de lo finito, en contraposición con Dios, que es infinito. Dicho de otra manera, si el mal no tiene realidad propia, si es pura negación del ser, entonces tampoco puede tener una causa, porque toda causa produce un efecto que es.
mientras que el mal no tiene ser, es solo una ausencia de bien. Efectivamente. Y esto subyace un principio de larga vigencia en la cultura occidental. Y es que la nada no es. Por lo que la ausencia del mal no puede tener una causa positiva mala, sino que simplemente es una elección equivocada de la voluntad. La fuente del mal se encuentra en nuestra voluntad. Es un querer equivocado, por lo que el origen de la manifestación de algo como malo radica en nuestro interior y no en Dios. De manera que para Agustín no hay gente mala, sino que se comporta mal, es decir, menos bien. Como sucede con la ignorancia, que es ausencia de conocimiento, y que Sócrates identificaba con el origen de los errores de conducta. De manera que cuanto más conocemos el bien, mejor nos comportamos. Escuchamos el capricho número 13 de Nicola Paganini llamado La risa del diablo en la interpretación de Itzhak Perlman. Vemos así cómo con Agustín se produce el tránsito de concebir al mal como una realidad positiva a concebirlo como pura negatividad. Agustín, partiendo de la aceptación de un Dios que crea todo de la nada y es pura bondad, y de la identificación entre el ser con el bien, rechaza que se asocie lo material con el mal, y concluye en que el mal solo puede ser pura negatividad, que no tiene un ser real, sino que es mera negación del bien. Es un buen resumen de lo que hemos visto hasta aquí. La posición de Agustín, entonces, se opone a la órfico-platónica y al maniqueísmo, que le asignaba realidad al mal, y sostiene que lo que llamamos mal es ausencia de bien. Cabe decir que algunos autores posteriores, modernos y contemporáneos, van a defender la positividad del mal y de una mala voluntad. Pero esto
nuevamente puede ser tema de otra travesía. Pero no todo parece resuelto. Al admitir la existencia de un Dios que crea desde la nada, Agustín produce una reformulación del mal que resulta de nuestra propia finitud e intimidad. Pero, ¿cómo pudo Dios crearnos de tal manera que nos convirtiéramos en fuente y origen del mal? ¿Cómo puede una criatura que procede del supremo bien convertirse en fuente del mal? ¿Acaso las acciones de las criaturas no fueron determinadas por el Creador? Aclaremos sus preguntas. Hay ausencias de diferente tipo. Una piedra no puede ver. En la naturaleza de la piedra no se incluye el ver. Es una ausencia. Pero un ciego tampoco puede ver. Pero en la naturaleza humana está poder ver. Es una ausencia de otro tipo. Es la falta de algo que debería estar. Esto es una privación. En consecuencia, si como vimos, el mal es una ausencia, pero es una privación, ¿es consecuencia de algo que no tenemos pero que deberíamos tener? Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Este programa se puede escuchar nuevamente el sábado a las 2 p.m. hora de Venezuela. Antes de identificar nuestro programa, habíamos quedado en la distinción entre ausencia y privación, y quedó en el aire la pregunta si el mal resultaba de una privación de algo que no tenemos, pero que deberíamos tener. Partamos de que, en principio, Dios crea libremente. No está obligado a nada cuando crea, por lo que crea tiene todo lo que decide que tenga, y a ninguna criatura la priva de nada que tuviera que tener. Por otra parte, la perfección de la obra de Dios requiere no solo la existencia de seres determinados en sus acciones, que actúen por necesidad, sino también seres dotados de libertad, de manera que ha creado tantos seres necesitados por naturaleza como seres libres por su voluntad. Agustín, en su obra del libre arbitrio, da una explicación de estas cuestiones. Expliquemos esto más claramente. La perfección del cosmos requiere que haya criaturas que sean buenas con voluntades buenas. Pero no puede haber voluntades buenas si todos los seres actúan obligatoriamente haciendo el bien, porque entonces no hay lugar para la libertad y buena voluntad, puesto que obligatoriamente actúan según una determinada manera de hacerlo. Para que haya voluntades buenas, se requiere que esas voluntades sean libres para elegir el bien o rechazarlo, que tuvieran la posibilidad de elegir el bien o no elegirlo, o negar el bien, y así dar lugar al mal. En otras palabras, para San Agustín, la posibilidad del mal es necesaria para la perfección del universo creado por Dios, así como los silencios hacen bella una sinfonía. Cierto. Tal como lo concibe Agustín, el mal se origina en el hombre cuando niega el bien. Pero esta negación es consecuencia de tener una libre voluntad que puede elegir entre el bien y el mal. Esa libertad es necesaria para que haya posibilidad del bien en el universo, porque si no hay libertad, se actuaría solamente por necesidad,
y entonces no habría buena voluntad en el universo. Se puede entender entonces que el hombre debe su condenación o salvación a la manera en que ejerza su voluntad. Si quiere el bien, tendrá una buena voluntad y se salvará. Si usa mal su libertad, negará el bien, hará el mal y será condenado por su simpatía con el diablo. Como dice la canción famosa de los Rolling Stones que escuchamos en esta versión instrumental.
El pensamiento de Agustín hasta aquí parece haber dado una solución al problema del mal. Pero a decir verdad, lo que tiene por delante es una serie de grandes dificultades por resolver. Claro es que se trata de dificultades en el marco del cristianismo, porque no necesariamente lo son para quienes no admiten esta doctrina. Pero dado que estamos recorriendo el pensamiento agustino en torno al mal, podemos atender a estas dificultades, que siempre ilustran lo que nos encontramos cuando decidimos realizar una travesía del pensar. Porque la filosofía no es una ideología que sienta límites dentro de los cuales busca problemas y soluciones, sino que es un horizonte abierto al pensar sin prejuicios. En esto, recogiendo el decir de Protágoras, nada humano me es ajeno. Ciertamente, sin contar que en la filosofía occidental, la consideración de Dios o dioses es permanente, tanto desde la perspectiva religiosa como no religiosa, al punto que solo en la cultura occidental hay ateos. Entre las dificultades que se presentan a la propuesta de Agustín, con su manera de entender al mal dentro del cristianismo, podemos mencionar una que no es menor. Si el hombre es el que determina voluntariamente si elige el bien o el mal, entonces, dependiendo de esta elección, Dios necesariamente lo ha de salvar o condenarse. La salvación del hombre pareciera depender exclusivamente de sus acciones. Eso parece, pero esto no es aceptado por todo el cristianismo. De hecho, esto fue lo que sostuvo un coetáneo de Agustín, Pelagio, contra quien Agustín tuvo una enérgica reacción y mantuvo una fuerte polémica. Las doctrinas de Pelagio, conocidas por pelagianismo, fueron condenadas por heréticas. ¿Por qué razón no es así en el cristianismo? La razón es que también hemos de considerar la libertad de Dios para salvar o condenar a alguien. Y por eso se afirma la existencia de una gracia divina gratuita que no es obligada por los merecimientos humanos, pero que es determinante para establecer la salvación. La existencia de la gracia es fundamental en el cristianismo y había sido colocada por San Pablo en un lugar privilegiado, ya que el pecado de la humanidad, herencia del pecado de Adán, no podía ser borrado por la humanidad misma, sino que era necesaria la intervención divina, de manera que la salvación no puede alcanzarse sin la directa intervención de la gracia divina. Claro es que bien se puede entender que la encarnación de Cristo cumplió este cometido, el de reivindicar a todos los hombres delante de Dios y dejar abierta la posibilidad que el hombre, con su querer, alcance la salvación. Pero Agustín rechaza esta manera de ver las cosas, porque de ser así, Dios estaría obligado, por justicia, a salvar a los hombres que han querido bien, y Dios no puede estar obligado por nada. La libertad divina se concilia solamente con una gracia gratuita, arbitraria, sin otra razón que su deseo, que Él concede sin ninguna obligación para la salvación del hombre. De esta forma el hombre no puede salvarse por sí mismo, sino que su salvación depende de la gracia de Dios para lograrla. Si la salvación de cada hombre depende entonces de Dios y no importa lo que el hombre haga, se presenta otro problema. ¿Sabe Dios quiénes se van a salvar? ¿Hay hombres predestinados a salvarse y a condenarse? ¿Dios lo sabe y lo permite? Agustín intenta limitar esto que parece una consecuencia de su propuesta, y para ello sostiene que Dios predestina a algunos para la salvación,
pero no predestina a nadie para la condena. Esto no parece muy aceptable, porque aunque no predestine a nadie para la perdición, si no lo predestina para la salvación, por omisión lo condena o excluye de la felicidad eterna. Esta dificultad que surge en el interior del agustinismo ha sido recogida por el pensamiento religioso y filosófico posterior y ha dado lugar a muchos debates, especialmente en la Edad Media. También ha originado varias herejías y dentro del cristianismo marca profundas diferencias entre el pensamiento católico y el protestante. En efecto, Calvino, Jansenius y varios católicos influidos por ellos, como Arnauld y Pascal, sostuvieron una predestinación ineludible para todos los seres humanos, que no solo abarca la propuesta de vida tras la muerte, sino también el tipo de vida que podemos llevar en la tierra. Sin duda que uno de los grandes conflictos que hay dentro de la cultura cristiana es el que se da entre la predestinación, la presciencia divina de todas las acciones y nuestra libertad, derivados de estas consideraciones que hizo Agustín en torno a la naturaleza del mal, y que repercuten en la manera en que un cristiano ha de poder alcanzar su salvación. Pero el tiempo de hoy se ha terminado, aunque quedan abiertas nuevas rutas para cuando realicemos otras travesías por el pensamiento cristiano. Como los intervalos musicales los hemos centrado en el diablo, agente del mal en la cultura cristiana, no podemos dejar de recordar a nuestro Diablo Suelto, de Heraclio Hernández, interpretado por Ensamble Gurrufío.
Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, todos los jueves a las 8 p.m. de la noche. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el Grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Héctor Meneses. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 a.m. y a las 8 p.m. y los sábados a las 2 p.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Que tengamos una buena semana.